Bueno, algo bien importante que vamos a ver ahora es cómo determinar, cómo trazar un perfil de flujo. Entonces vamos a decir métodos para el cálculo de perfiles de flujo. Bueno, métodos para el cálculo de perfiles de flujo. Entonces vamos a decir que tenemos el método de la curva integral, el método por pasos y el método por pasos. Entonces tenemos un método directo y tenemos un método indirecto. ¿Listo? Entonces tenemos un método directo y tenemos un método indirecto. Método indirecto. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces ya hablamos de la curva integral. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces nos dijeron, tomamos aquí un eje Y, ¿cierto? Bien. Por aquí va a salir mi flujo. Por aquí va a salir mi flujo, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, queremos trazar o conocer cuál es el comportamiento de este perfil. ¿Cuál es el comportamiento de la lámina de agua? ¿Cierto? Nos dijeron ya que S sub 0, SW y S sub F son todas distintas. Todas las pendientes, la pendiente del agua, la pendiente de fondo, la pendiente del agua y la pendiente de energía son distintas. Bueno, entonces aquí vamos a decir que nuestro perfil ha recorrido una distancia x sub 1, aquí una distancia x sub 2, ¿cierto? Por aquí va nuestro caudal, ¿cierto? La lámina de agua, y queremos trazar este tramo de perfil de flujo. Entonces vamos a decir que este va a ser x sub 2 menos x sub 1 es igual al delta de x, es decir, a la longitud del perfil. Si nosotros tenemos aquí una profundidad y sub 1 y y sub 2, entonces vamos a tener dos formas de la ecuación. Vamos a tener dos formas de la ecuación. Cuando conocemos delta de x, ¿cierto? Y queremos hallar las profundidades, y cuando tenemos las profundidades y queremos hallar los y's. Entonces vamos a decir que delta de x será igual a x sub 2 menos x sub 1, ¿cierto? Y si queremos hallar el perfil, entonces va a corresponder a la integral desde x sub 1 hasta x sub 2 de dx. ¿Listo? Esto es para determinar la longitud del perfil. Es decir, cuando queremos determinar x y conocemos y. Pero si queremos determinar o si se quiere determinar para ese perfil de flujo, entonces vamos a decir que desde y sub 2 hasta y sub 1, ¿cierto? Va a ser igual desde y sub 2 hasta y sub 1 de x de y por un de y. Y esto será para cuantificar, para determinar las alturas y, conocido una longitud x. ¿Listo? Bueno, entonces aquí conocemos los y's y vamos a hallar x, y aquí conocemos los x y vamos a hallar y. Dos formas de la manera integral, y queremos hallar esto, esa área bajo la curva. Por eso decimos de y de x, el área bajo esa curva. Bueno, esa es una forma de nuestro perfil. Ahora,
¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento? Vamos a borrar por aquí. De nuestro perfil por el método paso a paso. ¿Cómo se trabaja un perfil de flujo? Por el método paso a paso. ¿Listo? Entonces vamos a decir método paso a paso. ¿Listo? Bueno, entonces dibujemos otra vez nuestro perfilito de flujo. ¿Cierto? Entonces, la lámina de agua que sale de un punto, ¿cierto? Un datum o nivel de referencia, ¿cierto? Y nosotros vamos a tomar entonces una energía aquí en un punto 1, ¿cierto? Vamos a tomar esta energía. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a decir Y1, ¿cierto? B1 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y aquí vamos a decir Y sub 2, B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Pero para realmente igualar energías, entonces nosotros sabemos que esto es S sub 0, ¿cierto? Y que esta es la longitud de mi perfil. Entonces vamos a considerar este pedacito. Vamos a considerar este pedacito completo. Yo lo exageré, no es tan grande ahí, pero es bueno considerarlo. Y entonces esta alturita, si vamos a igualarla, se llama S sub 0 por delta de X. ¿Cierto? Dijimos que esta es la pendiente del agua y que esta es la pendiente de energía. Eso lo vimos desde el comienzo, cuando empezamos a hablar de perfiles de flujo. Entonces dijimos, en este flujo gradualmente variado, todas las pendientes son distintas, ¿cierto? Fue la condición fundamental de este flujo gradualmente variado. Todas las pendientes son distintas. Bueno, luego entonces vamos a considerar ahora esta alturita. Esta alturita por aquí. Entonces vamos a decir que este pedacito de altura va a ser S sub F por delta de X, ¿cierto? Queremos hallar la longitud, no nos perdamos, queremos hallar cuál es el comportamiento del perfil de flujo, ¿cierto? Este tramo, o sea, este delta de X, ¿listo? Entonces vamos a decir, igualando energías. Entonces, igualando energías, ¿cierto? En 1 y en la sección 2, que no hemos marcado, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos en 1? Tenemos S sub 0 por delta de X, ¿cierto? Más Y1 más B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Consideremos alfa, por si nos dicen que alfa es diferente de 1. Alfa dijimos que era el coeficiente de Coriolis. Coeficiente de Coriolis o coeficiente de corrección de la cabeza de velocidad. Bueno, entonces en ocasiones no lo colocamos porque alfa es igual a 1, pero ¿qué tal nos digan? No, alfa vale 1,5, 1,7. Bueno, pues hay que considerar la cabeza de velocidad. Sigamos. ¿Y esto es igual a quién? Entonces vamos a decir a la energía en 2, toda esta. Pero es que, a ver, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque vamos a igualar y necesitamos que esta energía sea igualita en los dos puntos. Esto es energía, ¿cierto? Energía total. Bueno. Entonces vamos a decir que la energía en 2, ¿cuánto vale? Pues valdrá Y sub 2 más B sub 2 cuadrado, alfa B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿cierto? Más S sub 0 por delta de X, que sería esta porción. ¿Listo? Bueno. ¿Qué queremos hallar? ¿Qué queremos hallar? En un caso, queremos hallar delta de X. ¿Cuánto vale delta de X?
Ahorita miraremos cómo se trabaja ese delta de X. Bueno, entonces, no sé si recordarán que comenzando nuestro semestre, dijimos, ¿esto a qué equivale? ¿Esto a qué equivale? A la energía específica en 1. ¿Y esto a qué equivale? A la energía específica en 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra ecuación? S sub 0 por delta de X más la energía específica en 1 igual a la energía específica en 2 más S sub 0, perdón, S sub F, perdónenme, es este, que aquí escribí mal, esta es la pendiente de energía, no olvidar eso. Entonces, más S sub F por delta de X. ¿Listo? Bien. Entonces queremos hallar delta de X. Una ecuación para delta de X es lo que queremos hallar. Una expresión para delta de X. Entonces vamos a decir, pasando esto hacia el lado de allá, para sacar un factor común, entonces decimos S sub 0 menos S sub 0 por delta de X menos S sub F por delta de X es igual. Esto para allá y ahora este para acá. E2 menos E1. ¿Listo? E2 menos E1. Y entonces sacamos factor común. Entonces delta de X, factor común de S sub 0 menos S sub F. Bueno. Igual a E2 menos E1. ¿Listo? Perdón. Bueno, entonces, queremos delta de X. Entonces, delta de X será igual a ¿quién? A E2 menos E1 sobre S sub 0 menos S sub F. Vamos a hacer una consideración, muchachos, porque como vamos a hallar, esto es para hallar la longitud del perfil, y ahorita les digo qué pasa si nos piden Y. Entonces, yo voy a hallar varios puntos, es decir, vamos a tener varios puntos. Es decir, la cota aquí, la cota aquí, la cota aquí. El Y y el X. El Y y el X. Este otro X. Para cada uno su Y y su X. Entonces vamos a tomar tramos por porciones y vamos a decir que aquí vamos a decir que la pendiente de energía es el promedio de las pendientes de energía, la anterior y la siguiente. Luego tomamos la anterior y la siguiente. Luego la anterior y la siguiente. Entonces tomamos promedio de pendientes de energía entre 1 y 2. ¿Listo? Y ahora les diré cómo hacerlo. Bien. Entonces, esta va a ser mi expresión por el método, por pasos, ¿cierto? Y es directo. ¿Por qué directo? Porque nosotros vamos a tener que hallar los X, o sea que es directico que yo uso la ecuación si conozco los Y. Ahorita miraremos qué es Y y qué es E1. Entonces no olvidemos esta expresión, muchachos, no olvidemos. Delta de X es igual a E2 menos E1 sobre S sub 0 menos S sub F promedio entre 1 y 2. ¿Qué es eso? Entonces, delta de X, la longitud, ¿cierto? E2, pues la energía específica en el punto 2. ¿Cierto? E1, la energía específica en 1, ¿cierto? S sub 0 es la pendiente de fondo o pendiente topográfica. Y S sub F es la pendiente de energía. Si nosotros tomamos la pendiente de energía entre un punto y el otro, entonces vamos a decir que es el promedio de las pendientes de energía entre 1 y 2. ¿Listo? Esto es cuando queremos hallar la longitud del perfil. ¿Qué pasa? Corremos por aquí.
cuando tenemos X y nos piden hallar los Y. ¿Qué pasa cuando nos piden hallar, tenemos los X y nos piden las alturas? ¿Listo? Entonces la cosa me cambia, porque debo volver otra vez a reemplazar las energías y despejar los Y. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Ahí tenemos lo siguiente. Delta de X es igual a la energía en 2 menos la energía en 1 sobre S sub 0 menos S sub F promedio entre 1 y 2. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora debo reemplazar los valores de esa energía. Entonces, ¿qué tenemos? Delta de X es igual a la energía en 2. Entonces, Y 2 menos B1 cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Y2 más B, menos Y1, ¿cierto? Más B1 cuadrado sobre 2G. Esa es la energía en 1, ¿cierto? Sobre S sub 0. Entonces, S sub 0 menos S sub F. Pero ¿cuánto vale la pendiente de energía? Entonces, no sé si recuerden. Voy a borrar por aquí. Que Manning, nosotros hablamos de Manning, Q es igual a A por R a la 2 tercios por la raíz de S sobre N. Esa es la ecuación de Manning. Luego, si nos piden la ecuación de energía, entonces nosotros vamos a decir Q es igual a la 5 tercios sobre el perímetro a la 2 tercios, ¿cierto? Por la raíz de S, ¿cierto? Y esa será la pendiente de energía sobre N. Nosotros dijimos en la clase pasada que dependía con quién halláramos la pendiente de energía. Entonces ahora la vamos a hallar con el Y del perfil y entonces pues eso reemplazamos. Si la hallábamos con la pendiente de fondo, ¿cierto? Era porque íbamos a calcular el Y normal, que es lo que hemos hecho durante el semestre, ¿cierto? Es lo que hemos hecho durante el semestre. Muy bien. Entonces, esa ecuación, ¿cómo me va a quedar? Tratemos de despejar ese sub F de aquí. Tratemos, no, voy a borrar por aquí. No olviden esta ecuación, que es fundamental para lo que estamos viendo. Entonces, vamos a decir, si queremos despejar ese sub F, será igual a ¿quién? A Q por N, ¿cierto? Q por N, por el perímetro a la 2 tercios, sobre el área a la 5 tercios, y esto al cuadrado, porque estamos despejando esta raíz cuadrada. Entonces, esta es la pendiente de la energía. Entonces, esa es la que va a ir aquí. Pero ojo, es el promedio de las pendientes de energía entre 1 y 2. O sea que esto me va a quedar una señora ecuación, mire. Punto 5, ¿por qué punto 5? Porque un medio, pues es igual a 1.5 del promedio. ¿De quién? De S sub 2 menos S sub 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Ah, bueno, sacamos un factor. Bueno, ahora miramos. Q por N, porque después puedo sacar un factor común. Perímetro 1 a la 2 tercios sobre el área 1 a la 5 tercios, ¿cierto? Y esto al cuadrado, ¿cierto? Más, ¿cierto? Más porque es el promedio. Entonces es una más la otra dividido 2. Entonces más Q por N sobre el perímetro 2 a la 2 tercios por A sub 2 a la 5 tercios. Y esto al cuadrado. Y cerrando aquí. ¿Qué quiere decir eso? Y nosotros tenemos que despejar Y sub 2. Vamos a partir de que de forma general nosotros conocemos Y1, un Y que lo vamos a llamar el Y inicial. Es decir, ¿dónde comienza mi perfil? Ese es Y1, o sea que cuando yo conozco Y1, su merced conoce el perímetro, conoce el área, es decir, conoce todo esto, pero no conoce Y2. Entonces, y conoce X. ¿Por qué? Porque esta expresión, no olviden que la que dejamos aquí se llamaba directo, método directo para hallar X conocidos los Y. Esta es para hallar Y cuando nos dan los X, o sea que este X yo lo conozco. Entonces, por ejemplo, mi ejercicio dice
desde una compuerta, pues imaginémonos aquí una compuerta, claro que está muy alto el flujo para que sea compuerta, pero bueno, que desde una compuerta sale ese perfil y me piden hallarlo. Hállelo cada 50 metros hasta una longitud de 400 metros. Entonces yo ya conozco delta X total, ¿cierto? Y conozco cada 50 metros, que fue lo que me dijeron que lo hallara. O sea que yo conozco X para esta, ¿cierto? Pero voy a despejar Y2. El Y inicial lo conozco, porque entonces, por ejemplo, que aquí diga, y la abertura de la compuerta es tanto. Entonces, si exageramos esta abertura, entonces la abertura de la compuerta es 1,60. Entonces, ya conozco el Y inicial, o sea, el Y1, ¿cierto? Entonces, Y1. Entonces, todo lo que tenga 1, yo lo puedo hallar. Pero lo que tenga Y2, me toca iterarlo, ¿cierto? Para, antes de cualquier cosa, o sea, conocemos Y1, ahora pongamos que arrancamos aquí y aquí va a ser mi Y2. Entonces, hallar este tramo. Entonces, Y1 es conocido, entonces vamos a iterar, ¿cierto? A iterar para despejar este nuevo Y2. Conocido este X, entonces yo esto lo paso a este lado, esto lo paso a sumar y despejo este. Todo el resto para el otro lado. ¿Listo? Eso será el método que llamamos, prolonguemos esta lineecita, y se llama el método inverso. Dejen esa ecuación ahí. Este método me gusta que ustedes me lo resuelvan por un Excelito, porque así se trabaja mucho mejor que el método directo por pasos, que lo vamos a hacer con calculadora manualita. Para eso ya hay un programita que nosotros teníamos que se llama cálculo de perfiles de flujo, y entonces yo les ponía ese al calcularlo a mano y este entonces lo usábamos con programita. Pero podemos también trabajar un Excelito, despejando todo Y2, y yo les voy a decir cómo lo hacemos. Y2, despejando Y2, todo para el otro lado. O sea, este pasa a multiplicar y este pasa a sumar. Y vamos a darle valores a este Y2. Me toca reemplazar el perímetro y el área. Aquí, yo les dije a ustedes, aquí vamos a estar muy seguros, muchachos, de que sabemos hallar Y normal, Y crítico y conocemos todas las geometrías. Todas las geometrías, todas. ¿Por qué? Porque si es circular o el trapezoidal o lo que sea, yo debo estar en capacidad de hallar el perímetro y el área bien hallados. Entonces aquí, si es trapezoidal, diré B más ZY por Y, ¿cierto? Y aquí el área, B más ZY por Y, y el perímetro, B más 2 veces la raíz de 1 más Z cuadrado. Entonces ahí está en función de Y. Y le daremos un valor y lo iteraremos hasta que nos dé, y ese nos dará Y2. Y luego entre el otro, y luego entre el otro. O sea, este método es dispendioso, porque es un método inverso. Pero vamos a ensayar cómo nos da y hacemos un par de ejercicios en un Excelito trabajándolo. Lo formulamos y lo trabajamos. ¿Listo? Bien. Hay dos conceptos antes de continuar para que entendamos la metodología, porque antes de ir con los ejercicios quiero explicarles cómo funciona la metodología. Entonces, vamos a ver dos conceptos bien importantes. El concepto de aguas arriba y aguas abajo. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar estas cotas del agua. Y entonces es interesante saber si el perfil va aguas arriba o aguas abajo. ¿Listo? Bueno. Dos conceptos fundamentales. Entonces, vamos a decir concepto aguas arriba. Entonces quiere decir que mi perfil arranca desde abajo y va en sentido contrario al flujo. Sentido contrario a la dirección del flujo. ¿Listo? Bueno. Sentido contrario a la dirección del flujo. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a decir que tenemos una presita, por ejemplo. Una presita en concreto. Entonces, el fondo de mi canal.
el Y crítico el Y normal, ¿cierto? Y mi perfil. Entonces dijimos, esta es la línea de profundidad normal, esta es la línea de profundidad crítica. Nosotros ya la trazamos bien trazadita porque hallamos esos valores. Súper bien. Entonces, listos. Hubo un canal en sección trapezoidal. Entonces, lo primero que hacemos es hallar el Y crítico y el Y normal. ¿Listo? Bien. Entonces, mi perfil de flujo va por profundidad normal y se empieza a salir de la profundidad normal. ¿Listo? O sea que el perfil que vamos a calcular, estos son los valores que vamos a calcular. Entonces me dirán que calcule 5 o 6 valores. Entonces nosotros vamos a decir, conocemos X y hallamos Y, conocemos X y hallamos Y, o conocemos Y y hallamos X. Bueno, ahí decidiremos. Entonces, como estamos hablando del concepto de aguas arriba, entonces quiere decir que mi perfil lo vamos a calcular a partir de la presa hacia arriba. Entonces, generalmente, a nosotros nos dan la cota al pie de la presa. La cota al pie de la presa. ¿Cierto? Metros sobre el nivel medio del mar. ¿Listo? Bueno. Y nos piden hallar, o sea que nos dan sigma H sub 0. ¿Listo? Y nos toca hallar estas cotas del agua. ¿Cierto? Sigma H sub grande. H mayúscula. Entonces nosotros vamos a decir, si vamos hacia arriba, entonces tomémoslo por aquí. Este pedacito no lo hemos calculado y cada vez que nosotros recorremos no lo hemos calculado. ¿Y cuánto dijimos que era ese pedacito? Ese pedacito era S sub 0 por delta de X, o sea, por el pedacito o por X. Bueno, entonces nosotros vamos a decir que sigma H sub 0 cuando es aguas arriba será igual ¿a quién? A H sub 0, ¿cierto? Más S sub 0 delta de X más Y. ¿Listo? Ese va a ser. Entonces, H sub 0 más S sub 0 delta de X más Y. ¿Listo? Bueno. Esto es cuando el flujo va aguas arriba. Aguas arriba. Pero, por ejemplo, hay otro ejercicio, otro tipo de ejercicios que tengo una laguna. Entonces dice, la tubería muestra el drene de una laguna. Determinar el perfil de flujo, ¿cierto? Desde la laguna hasta la salida del dren. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces calculamos el Y normal. Entonces, línea de profundidad normal. Hagamos un supuesto, que el Y crítico es mayor a que la tubería casi que entra aquí a tubo lleno. Entonces, línea de profundidad crítica. Entonces, como aquí hay una laguna, entonces el flujo va a tratar de ocupar toda el área de la tubería. Entonces entramos por aquí y vamos a decir que vamos a salir por acá. O sea que mi agüita es esto. Tran. Listo. Bueno. Un recorderis. El Y normal, ¿cierto? Es menor que el Y crítico. Entonces, Y crítico mayor, ¿cierto? Que el Y normal, pero mayor que el Y del perfil. Entonces, el Y crítico es mayor que el Y del perfil y a la vez mayor que el Y normal. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este perfil es un perfil S, ¿cierto? Porque el Y crítico es mayor que el Y normal, pero está atravesando la zona 2. Entonces vamos a hablar de un perfil S sub 2. ¿Listo? Perfil S sub 2. O sea, mire que el Y está en el medio. Entonces va por aquí por la mitad. No olviden que habíamos dicho que esto era la zona 1, ¿cierto? Esta era la zona 1, la de arriba, ¿cierto?
Esto es zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces mi perfil está transitando por la zona 2. Entonces por eso decimos que es un S2. Bueno, pero no estábamos hablando de eso. Estamos hablando del concepto de aguas abajo. Entonces este es el concepto de aguas abajo. Concepto de aguas abajo. Y entonces vamos a decir que este es el fondo, ¿cierto? El flujo va hacia allá. A mí me dan la cota de salida aquí, sigma sub h, ¿cierto? Y queremos hallar a una distancia x, bueno. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos y sub 0, ¿cierto? Aquí la línea de profundidad crítica es mayor, ¿cierto? Este es el y del perfil, entonces anotémoslo hasta el perfil mejor. Acotémoslo hasta el perfil, y del perfil. Entonces, sigma h sub 0 grande, ¿cierto? ¿A quién va a ser igual? A sigma sub h. Pero aquí ya está metida esta alturita, ¿cierto? Que esta alturita la llamamos S sub 0 por delta de x. Ya está metida, vea que está más arriba. Entonces me toca restarlo. Entonces, menos S sub 0 por delta de x, ¿cierto? Más el y. Y ahí vamos a encontrar la cota aquí, sigma sub h sub 0. ¿Qué es lo que estamos buscando? La cota del agua en ese punto. Entonces vamos a decir, sigma sub h es igual ¿a quién? Aquí ya está metido este pedacito en esta altura que me dan aquí. Entonces por eso lo resto. Entonces sigma h sub 0 menos S sub 0 delta de x más y. Y ya está metido ahí ese valor. Ya está metido ese valor ahí. Dos conceptos bien importantes para que entendamos cómo se calcula, cómo se evalúa, cómo se determina un perfil de flujo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se usa la ecuación? ¿Cómo es el método paso a paso? Bueno, tal vez este dibujito me va a servir, entonces no lo voy a borrar. Yo les voy a explicar es cómo se usa el método. Entonces, ¿cómo es el método paso a paso? Bueno, entonces lo primero que debemos hacer, que escribamos aquí, método paso a paso. Listo, entonces hallamos lo primero, entonces vamos a decir, hallamos el y normal bien halladito y hallamos el y crítico. ¿Para cuál sección? Para la que me den, Entonces me pueden dar una sección triangular, una sección trapezoidal, una sección circular, una sección compuesta, la que sea. Y yo debo hallar el y normal y el y crítico bien. Bueno, luego entonces me van a decir, nosotros queremos hallar, el objetivo de nosotros es hallar, por ejemplo, la longitud del perfil, ¿cierto? Todo este delta de x. Pero nosotros tenemos, y lo vamos a llamar pues sumatoria delta de x, y aquí vamos a llamar delta de x, ¿cierto? Para entender. ¿Cómo hallamos entonces y qué nos da? Entonces, primero, nosotros ¿qué vamos a conocer? Pues la altura de la presa, ¿cierto? Y ese lo vamos a tomar como y inicial. Para ese ejemplo, no siempre me dicen cuál es el y inicial. Su merced a veces lo tiene que deducir por lógica. Entonces, por ejemplo, una compuerta, el flujo se remansa, lógico, va a pasar por debajo de la compuerta, sale aquí, hay un resalto, sigue, y me piden hallar el perfil que va desde la compuerta hasta donde inicia el resalto. Entonces puede ser que me digan, el resalto inicia en una altura de 1,80. Determine, no sé qué, si la compuerta está abierta o tiene una abertura de 0,70. Entonces, si yo lo voy a calcular de aquí para allá, en el sentido del flujo,
Entonces mi Y inicial es 0.70, pero no me dicen, ay, es que comienzan, aquí sí, pues me dicen la presa tendrá una altura de 2,20. Entonces yo digo, pues mi Y inicial, porque lo vamos a calcular aguas arriba, por eso lo llamé Y inicial, aguas arriba, ¿cierto? Entonces, en este caso, si lo calculamos aguas abajo, pues el Y inicial será 0.70. Entonces no siempre me dicen dónde comienza y dónde termina. Generalmente sí me dicen hasta dónde lo voy a calcular. Y ese yo lo he bautizado un Y sub F. Pues hasta dónde va mi perfil. Si ustedes miran, entonces me dicen hasta 1, 2% o 0.5% más que la profundidad normal. ¿Cierto? Entonces, hasta el 1% más que la profundidad normal. Entonces mi Y final será igual a 1,01 del Y normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el flujo empieza a salirse de la profundidad normal, porque este es Y, bueno, digamos 1, 2, todos los Y del perfil son esos, pero por aquí tengo mi Y normal, ¿cierto? Línea de profundidad normal. Entonces él comienza a salirse, entonces me lo piden calcular un poquito por arriba, o sea, un 1% más por arriba, hasta la altura de la presa. O entonces calcúlelo desde la presa aguas arriba hasta una profundidad de 1,01 del Y normal. Listo, entonces ese va a ser mi Y final. Bueno, entonces, ojo, muy bien. Son datos que yo conozco la pendiente de fondo, etc. Entonces, ¿cómo hacer para determinar ese perfil de flujo? Entonces, vamos a decir que hacemos una tablita. ¿Qué va a decir esa tablita? Entonces, pues nosotros, ¿cuál ecuación vamos a usar? Pues vamos a decir delta de X o X, como se la quiera hallar, E2 menos E1 sobre S sub 0 menos S sub F entre 1 y 2 promedio. Esa es la ecuación que vamos a usar. ¿Listo? Bien. Entonces hacemos una tablita. Entonces, con un Y ahorita miraremos cuál es el Y inicial, ¿cierto? ¿Qué voy a hallar? Entonces, primero, si voy a hallar la energía, entonces nosotros necesitamos decir que energía es igual a Y más B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a decir que con Y B podemos hallar la energía. Bueno, entonces, para hallar, si conocemos el caudal, necesito una velocidad. Entonces necesitamos el área, necesitamos el perímetro, necesitamos una velocidad, necesitamos la cabeza de velocidad, ¿cierto? Necesitamos la cabeza de velocidad, necesitamos la energía, entonces vamos a hallar la energía. Como vamos a hallar el numerador, entonces vamos a decir E2 menos E1. Listo. Ahorita miraremos cómo hallar esos términos. Bueno. Luego va S sub 0, no lo dan. Luego vamos a hallar entonces la pendiente de energía. Luego la pendiente de energía entre 1 y 2 promedio. Área, perímetro, velocidad, cabeza de velocidad de energía. Bueno, digamos que delta de X, sumatoria de delta de X para ir sabiendo cuánto me va a ir dando la longitud hasta llegar a la longitud final, y sigma H sub 0. Esos son los valores que vamos a utilizar en nuestra tablita. ¿Listo? Bueno, muy bien.